Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, buenas. Hoy vamos a estrenar sección, o mejor dicho, nombre de sección, porque la sección ya fue estrenada, lo que pasa que no tenía nombre. ¿Cómo vamos a llamar a esta nueva sección en la que vas a hablarnos de cosas psicológicas? Tengo una relación de amor-odio con lo neuro, porque creo que es un prefijo que se utiliza muchísimo, se abusa. Entonces, en otras ocasiones, en una charla que di con Marta Ferrer, una compañera, estuve hablando de las neuromandangas, porque es algo que hoy en día está muy de moda, el tema del neuromarketing, la neuroeducación, la neuropolítica, y entonces, bueno, pues todo lo que tiene que ver con lo neuro, con lo psicológico, etcétera, lo acabamos llamando así un poco de broma entre Marta y yo neuromandangas, y creo que es un poco lo que vengo a contar aquí, las neuromandangas que se me ocurren que tienen relación con los juegos de mesa. Así que, aunque el nombre sea un poco medio cómico, me hace gracia y espero que al resto también llamarlo así, las neuromandangas. Sí, a mí me parece bien. Me estoy quitando el toque ya de que todas las secciones tengan que tener un nombre asociado a una instalación del gobierno, del laboratorio. Y... es que no nos da de sí el símil. Claro, no sé. No, sí. A mí sí me gusta mucho el nombre. Lo que pasa que al principio estaba yo como reticente, por eso digo, los edificios... no es ¿eso qué es dentro de un edificio? A ver, ¿dónde está la neuromandanga? Dentro de un laboratorio suele haber bastantes neuromandangas, ¿eh? Lo que pasa es que no están en ningún edificio, están en las cabezas de la gente. Exacto. Pero bueno, También estuvimos hablando de la cabezología de Terry Pratchett, de la Headology, que también podía ser otro buen nombre. Lo que pasa que eso ya es igual hasta nos metemos en un tema de propiedad intelectual, porque es una palabra inventada por Terry Pratchett y era un señor muy majo, pero no sé cómo serán sus herederos. Así que mejor lo llamamos neuromandangas, que yo creo que nadie lo está utilizando, o si alguien está utilizándolo, pues estábamos usándolo nosotros bastante antes de esto, así que por ahí yo creo que no va a haber problemas. Copyright para Laboratorio de Juegos. Muy bien. Bueno, sí. Yo ya me estoy quitando el toque. Vino Julia con sus apuntes. Ahí empezó a quitarme el toque y ahora ya me lo estoy quitando del todo. Anda que no hay apuntes en un laboratorio. Y no es un sitio. A tope, claro. Pues por eso dije, no, pero apuntes hay. Bien, y ahora vengo yo a tocarte la moral, ¿no? Bueno, está muy bien porque es un poco de cabezología lo que tengo que hacer contigo para que los neuromandangas funcionen. Todo cuadra. Sí, pero bueno, las neuromandangas están en nuestra cabeza, así que eso es importante. Eso es. Y cabezas en laboratorio hay, aunque sean en tarros de formol. Exacto. Bueno, pues vamos a empezar con el programa de hoy, que el tema es la percepción del color y las formas. Y todo tuyo. Sí, bueno, a mí me gustaría primero decir que no soy experto en la materia y que igual alguien que sea un súper crack de esto, un oftalmólogo o una experta en visión me dice, oye, aquí lo has contado un poco de aquella manera. Pero voy a resumir un poco unos cuantos apuntes, unas cuantas ideas que yo he ido leyendo en torno a este tema porque me apasiona. Es decir, la percepción del color y la visión me parece alucinante y creo que tiene mucho que ver con cómo diseñamos juegos de mesa. Porque a pesar de que los juegos de mesa no son exclusivamente una experiencia visual, lo visual tiene un peso fundamental. De hecho, hay muchas veces que si un juego no nos entra por los ojos, pues no lo compramos. Y decimos, no, es que está muy bien, tiene mecánicas chulas, la temática me interesa, pero es más feo que un pie, entonces paso, ¿no? Y conozco a gente que tiene problemas de visión severos y que juega juegos de mesa y los disfruta un montón. La mujer de un amigo, de Iñaki, pues es una flipada de Harry Potter y al Hogwarts Battle le meten mucha caña, incluso pues eso, sin poder leer las cartas, simplemente jugando con amigos o con su pareja, pues puede hacerlo y disfrutarlo enormemente. Pero, claro, mucho del diseño, sobre todo del arte final de los juegos, tiene que ver con las cosas que vamos a comentar hoy. Entonces, ¿a ti se te ocurre algún juego que digas, joder, me gusta, pero la
la pinta final, la percepción visual que me da este juego es de que no va a entrar en mi ludoteca. ¿Tienes algún...? Joder, juegos que solamente por la percepción visual de decir esto es bonito o esto es feo, muchos. Me pones cualquier juego clásico. Mira, ahora se me viene a la cabeza Russian Railroads. No sé, el primero que se me ha venido a la cabeza. Pues sí, igual es un juego que luego me encanta, pero yo veo esa portada y digo, apaga y vámonos. Hasta luego. Sí. Esto no me gusta. Hay juegos que tienen así aspecto bastante viejuno. Todos los de NAC, ¿no? Por ejemplo, de Wargames antiguos. O bueno, o modernos, porque el Bailén que han sacado modernos también tiene su miga a nivel percepción visual. Sin irnos más lejos, uno que es bastante conocido, Castillos de Borgoña, pues bueno, el juego me gusta, pero ya, visualmente me parece... Visualmente, joder, enamora no, te echa para atrás. Bueno, a mí no me parece tan feo. Pero bueno, hay casos de diseños bastante polémicos. Hoy no vamos a hablar de gusto, vamos a hablar solamente de cómo funciona pues, nuestro sistema visual y qué cosas podríamos tener en cuenta para el tema del diseño. Entonces, bueno, alguien a veces se pregunta ¿cuántos megapíxeles tienen nuestros ojos? Qué buena es nuestra cámara que tenemos en nuestras cuencas oculares. Bueno, pues preguntarse eso es casi igual que preguntarse cuánto de rápido nada un submarino. Es decir, un submarino no nada y una cámara tiene megapíxeles, pero nuestro ojo no, ¿vale? Estamos utilizando un poco una terminología que no es exacta. Aún así, pues hay algunas cosas que se parecen un poco a una cámara de fotos y vamos a ir viéndolo. El diseño del ojo humano y del de todos los mamíferos supongo que tiene unas partes que todo el mundo conoce, ¿no? Pues tiene la córnea, por donde entra la luz, la pupila, que es esa mancha negra que se amplía cuando no hay demasiada luz para dejar pasar más luz, o se hace más pequeña para lo contrario, ¿no? Para que cuando hay demasiada luz, pues entre la luz justa dentro del ojo. Luego tenemos una lente dentro que nos va a servir para enfocar toda esa luz que nos llega en una parte muy concreta de la retina, y si esa lente pues no funciona bien o pierde elasticidad, pues aquí vienen los problemas de visión, ¿no? Miopía, hipermetropía, vista cansada y todo eso, ¿no? Claro, entonces toda eso es la parte como de una cámara de fotos. O sea, tenemos ahí el diafragma, todo esto, pues aquí lo mismo, tenemos el iris, el cristalino, etc. Pero en este diseño que ha sido dado por la evolución, pues hay un pequeño fallito. Y es que, pues, esta es una prueba de que no ha habido diseño inteligente. Esto parece que va todo fenomenal, pero resulta que la retina, que es donde están todos los receptores de luz que tenemos, pues son un montón de neuronas que tienen unos axones, unos cables que van a ir hasta el cerebro, ¿vale? Entonces, resulta que esos cables salen por un punto. Y ese punto, en ese punto no puede haber receptores del color ni de la luz, porque por ahí sale el cable. Entonces, es como que tenemos una esfera con receptores, pero resulta que en un punto pues no puede haber receptores porque de ahí sale el cable hacia el cerebro, ¿vale? Sale el haz de nervios para allá. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? ¿Por qué no vemos dos puntazos negros en nuestro campo de visión, uno en cada ojo? Bueno, pues porque el cerebro es súper bueno rellenando huecos. Entonces, así como vemos en algún programa de inteligencia artificial que de repente le borras alguna cosa y te lo recompone por un poco por estadística y por otras cosas, otras fotos que ha visto similares y demás, y te lo rellena, pues nuestro ojo hace exactamente lo mismo. O sea, si tú en el punto donde enfocas miras 3 milímetros un poco hacia la izquierda en un ojo y otro poco hacia la izquierda, a la derecha en el otro ojo, ahí hay un punto ciego que es por donde salen todos los todo el cable, podríamos llamarlo el nervio óptico, hacia el cerebro, y ahí no vemos, ¿vale? Entonces, primera cosa que nos puede sorprender, tenemos algo parecido a dos cámaras en la cabeza, pero su diseño es un poco regulero y entonces hay que solucionarlo con software. Es decir, hay que solucionarlo con nuestra IA, que no es IA, que es solamente I, ¿vale? No es artificial, es inteligencia normal, ¿vale? Natural, es IN. Entonces,
Entonces ahí vemos que ya la visión no es solamente una transmisión de información en crudo, sino que hay un procesamiento aunque incluso sea automático. Nosotros no somos conscientes de que se está haciendo ese redibujado, ¿vale? Pero ahí vemos que da el primer fallo. Por comentar alguna cosa, por ejemplo, los cefalópodos, los pulpos, que son pues animales alucinantes porque parecen sacados de una nave espacial, o sea, parecen criaturas alienígenas. Bueno, pues el diseño de los ojos de los cefalópodos está mucho mejor hecho porque en lugar de tener un cable, lo que tienen es sus ojos metidos dentro de una especie de copa donde todos los haces de nervios que hay por ahí rodean al ojo, ¿vale? Entonces el ojo puede rotar perfectamente sin que haya un cable, ¿vale? Es como si fueran wireless y están apoyados en el receptor, más que los nuestros que son cableados, ¿no? Entonces dices, bueno, pues la naturaleza tiene la evolución tiene diferentes vías de crear ojos, de crear elementos para ver, porque es algo que es evolutivamente muy bueno, y resulta que a nosotros nos ha tocado un diseño que es un poco más regulero, ¿vale? Así que la gente que piense que somos la cumbre de la evolución, bueno, pues que se eche un vistazo a la anatomía comparada, porque hay algunas partes en las que no estamos bien. Entonces, bueno, toda esa luz llega a un punto que se llama la mácula, que es donde tenemos la mayoría de receptores de color y de luz, ¿vale? Vale. A los receptores que tenemos ahí se les puede llamar o bastones o conos. Los conos son los receptores de luz en color. Y los bastones, pues como solamente hay de un tipo, no saben diferenciar los colores, ¿vale? Entonces, ¿por qué tenemos de los dos tipos de receptores? Bueno, pues porque los bastones funcionan muy bien en situaciones de muy poca luz y los conos funcionan muy bien en situaciones de bastante luz. Entonces, gracias a estas dos vías de que nos llegue información lumínica al cerebro, pues vamos a poder ver a oscuras, más o menos. Una visión un poco regulera porque no vemos en color, pero nos sirve para escapar de depredadores o para jugar a tientas en una mesa que está vagamente iluminada. Y luego además, cuando la iluminación no es del todo mala, pero que están los bastones trabajando bastante a tope, nuestro cerebro se acuerda de cuáles eran los colores de verdad de las cosas y los colorea para nosotros. Es decir, puede que no estamos viendo el color real de la hierba en un atardecer, sino que simplemente estemos viendo tonos de gris bastante claros y que nuestro cerebro diga, joder, esto está fácil, te lo coloreo yo, ¿vale? Claro. Y te lo pone pues en un gris verduzco para que te des cuenta de que eso es hierba, ¿vale? Entonces ahí, como os digo, siempre hay un poco una trampita software que hace nuestro cerebro para cambiarnos un poco las cosas. Y estas trampitas pues son las causantes de las ilusiones ópticas, que a veces ocurren queriendo en algunos juegos y a veces sin querer, ¿vale? Que hacemos un mal diseño y salen ahí cosas como, jo, esto parece que está torcido, parece que esta está más inclinada que otra. Sí. Bueno, porque no has tenido en cuenta nada de eso. Entonces, bueno, cosas importantes con respecto a los conos. Bueno, los conos, voy a decir algo un poco acojonante, pero realmente nuestros ojos son como si fueran antenas de radio. Y alguien puede pensar, joder, ¿de qué estás hablando? Se te ha ido la pinza. Bueno, la luz es una señal, una onda electromagnética, como Exacto. La radio, como las microondas, como los rayos X o los rayos gamma, ¿vale? Hemos evolucionado para tener dos antenas receptoras de ondas en estas frecuencias, en las frecuencias de la luz visible, porque nos vienen bien pues para cazar, para comer, para no hostiarnos cuando vamos a la cueva y ese tipo de cosas, ¿vale? Pero si nos hubiesen venido bien otras frecuencias, veríamos otras frecuencias. Y claro. Bueno, de hecho, hay animales, por ejemplo reptiles, que ven parte de lo que nosotros llamamos infrarrojo, ¿vale? Porque les sirve muy bien para detectar cosas calientes en la maleza, por ejemplo. Pues yo veo de repente un poco como en la peli Depredador, no sé si es una peli hiper vieja, pero sí. El malo de Predator, pues veía la mancha de calor del Schwarzenegger y al final pues la pelea era un poco desigual porque el Schwarzenegger veía un monstruo lleno de barro y no sabía dónde estaba y el otro pues le veía la mancha de calor perfectamente, ¿vale? Entonces nosotros podríamos ver manchas de calor como el malo ese si tuviéramos conos en los ojos con una frecuencia
un poquito menor, ¿vale? O sea, quiero decir, un poquito mayor. Entonces, la elección de las frecuencias que se han elegido para el azul, para el verde y para el rojo, que son los colores más o menos que detectan nuestros sensores en el ojo, pues se han decidido así porque nos ha venido bien evolutivamente. De hecho, hay animales, como por ejemplo los perros, que solamente tienen 2 tipos de conos y entonces no ven en blanco y negro, pero ven en un color un poco más peor que el nuestro, como si fueran daltónicos. Sí. Y luego hay una parte pequeña de la población que tiene 4 tipos de conos, ve más colores que los que vemos la gente normal. E incluso hay animales que tienen 17 tipos de conos diferentes, es decir, tienen una visión en color brutal. Sí. La historia es que con estos 3 nos ha valido y yo creo que vamos bien. Y además nos ha servido para hacer, por ejemplo, televisiones muy baratas. Las teles, en lugar de tener que saber pintar todos los colores, pues con saber pintar estos 3 y cambiarles la intensidad, pues ya vamos a nosotros imaginarnos todos los colores que hay por ahí, ¿vale? Entonces, claro, nosotros tenemos como 2 antenas que tienen 3 tipos de receptores cada una. Si tenemos alguna mutación genética que nos hace tener un 4º tipo de antenas, pues vamos a ver mejor los colores, vamos a distinguir cosas que una persona normal no podría distinguir. Y si tenemos una mutación que nos hace que alguna de estas antenas no funcione del todo bien, pues tendremos los problemas en la percepción del color clásicos, ¿vale? Lo que normalmente pues llamamos daltonismo, pero que en no todos los casos son daltonismo, sino que aquí tiene unos nombres bastante infames, porque casi todas las enfermedades las cogemos del griego y la etimología griega es dura, pero sí, podemos tener protanopia, deuteranopia o tritanopia, ¿vale? Ya es, bueno, no se acuerda ni Cristo de esos nombres. No, eso es, yo los tengo aquí apuntados, porque si no, claro, no hay manera de decirlo. Bueno, entonces, la protanopia o la protanomalía es problemas en la visión del rojo. Y bueno, si tenemos este problema, pues nos va a ocurrir que vamos a ver el rojo con unos tonos un poco parduzcos, tipo amarronados y así, ¿vale? La deuteranopia, pues son problemas en la detección del verde. Y también, pues, ocurren cuestiones similares, como que el verde se ve bastante parduzco y afecta también a otros colores, ¿vale? Porque ya sabéis que el rojo y el verde, pues, están en muchísimos colores. Y la tritanopia, que es muchísimo más infrecuente, del orden de 1 entre 20.000, las otras 2 están, sobre todo en hombres, están bastante presentes, ¿vale? Me parece que el daltonismo en humanos está presente como en el 8% de la población, pero en el caso de hombres es en el 11%, ¿vale? O sea, está sobre representado ese sexo. El caso del fallo en azul es súper pequeño, ¿vale? O sea, hay poquísima gente que está fallando en ese tipo de receptores. Entonces, hay algunas páginas web que vienen bastante bien, donde tú subes una foto y te la recolorea como si tuvieras protanopia, deuteranopia o tritanopia, y está muy bien eso para detectar eso. En general, ¿qué es lo que está pasando? Pues como os he dicho, tenemos como 3 antenas que están escuchando unas frecuencias, ¿no? Que están escuchando la frecuencia del verde, la frecuencia del rojo y la frecuencia del azul. Cuando nosotros vemos un amarillo, por ejemplo, pues lo que está pasando es que la frecuencia del verde y la frecuencia del... ¿Cuál es el amarillo? La mezcla de verde y rojo, y ¿puede azul. Ser? Verde y azul, eso sí. Verde y azul azul haces amarillo, bueno, entre ellos mezclas. Eso es. Entonces, cuando nosotros vemos algo amarillo es porque se están activando los dos, tanto el verde como el azul, ¿vale? Pero no se están activando a tope, sino que se están activando más o menos a la misma intensidad los dos. Entonces, sí, 50% más o menos. Eso es. Entonces, cuando nos llega eso, nosotros interpretamos que hay una luz amarilla. Y así con el resto de colores, ¿vale? Entonces, sí, azul y rojo te dan el rosáceo morado, el rojo y el verde te dan un tono más... marroncito, más naranja. Sí, vamos haciendo la rueda de color y vamos sacando ahí un poco
un poco todas. Lo que quería decir con esto es que cuando alguien tiene un problema en la visión del color, puede ocurrir que haya señales que nosotros podemos diferenciar, pero que a ellos, como solamente tienen 2 antenas de 3, les parece lo mismo un tono de verde con mucha intensidad que un tono rojo apagado, por ejemplo, o cosas así, ¿vale? Es decir, a veces tiene mucho que ver con la combinación de cambio de tonalidad que nosotros detectamos, pero además incluido con un incremento de la intensidad. Es decir, necesito el doble de rojo que de verde para detectar los dos como 2 marrones. Claro. ¿Vale? Entonces muchas veces dices, no, estás usando el rojo y el verde, pero como has jugado con las intensidades, la gente que tiene problemas en la visión de color sí que los distingue, ¿vale? Sabe que, igual no sabe decir si es verde o no, pero sabe que son 2 colores diferentes, que eso es algo que muchas veces al diseñar un juego es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es que la gente se dé cuenta de que hay 4 razas diferentes, de que hay 4 tipos de eventos, de que hay 7 tipos de no sé qué. Bueno, pues nos da igual que sean verdes, azules o amarillos, lo que nos importa es que sean colores diferentes y sobre todo diferenciables, ¿vale? Entonces, a veces ahí dices, no voy a renunciar al color porque para mí es fundamental que los colores sean los que son, porque es un juego de, venga, somos el unicornio de Destello y hay que pintar un arcoíris. No lo vamos a pintar en tonos que no tienen ni pies ni cabeza, pero vamos a jugar con las intensidades y las saturaciones de esos colores para que una persona que tenga este tipo de problemas sepa diferenciarlos y diga, mira, yo no sé si esto es verde o azul, pero sé que son diferentes y que este va con este y que este va con este otro y puedo jugar. ¿Vale? Igual puedo jugar en silencio para que la gente no diga cosas raras, pero puedo jugar sin ningún tipo de problema porque los diferencio perfectamente, ¿vale? Entonces, Paul Rand, un diseñador, decía que si un diseño de cualquier cosa, un diseño gráfico, pero vamos a traerlo al mundo del diseño de los juegos de mesa, si un diseño no funciona en blanco y negro, va a tener menos sentido cuando añadamos el color, ¿vale? Entonces, es como un consejo que nos da. Diseña en blanco y negro, que todo más o menos funcione, y luego ponlo bonito añadiendo colores. Y no al revés. No, diseña, haz un arte brutal y luego de repente testea con gente que tiene problemas de visión y dices, ¡buah, qué pereza! Ahora tengo que cambiarlo todo, o qué pena que este arte que era bonitísimo, pues lo tengo que estropear para que la gente no tenga problemas con esto, ¿no? Entonces es un poco como pasa con otras cosas. Cuando quieres hacer un diseño seguro de un coche, pues empieza poniendo la seguridad al principio. Cuando quieres hacer un juego inclusivo en cuanto a género, pues empieza teniéndolo desde el principio, no de repente hagas todo el juego y de repente dices, ostras, aquí no hay ninguna mujer, bueno, pues pon una por ahí, la pones en la caja y la pones en un personaje y arreglado. No, pues si lo tienes en cuenta desde el principio, pues esto canta muchísimo menos, ¿no? Entonces, si tu juego funciona en blanco y negro, que aparte para protos está súper bien porque gastas mucha menos tinta y puedes hacerlo un poco más esquemático, pues genial. Sí. Entonces, eso es el primer briconsejo que yo daría de la charla que tenemos hoy. Hacer los prototipos al principio, en la primera versión, en blanco y negro. Claro, si lo haces solamente en blanco y negro, salvo que la temática te ayude porque es de terror o cualquier cosa de estas, pues luego no se sienta a tu mesa a jugar el proto nadie, ¿no? Entonces hay que dar un segundo paso ahí. Así es. Sí. Pero, ¿tú conoces algún juego en blanco y negro que trabaje con muy pocos colores que haya salido directamente al mercado? Pues así a bote pronto, Incómodos Invitados. Ajá, es verdad, salió como en marrón y en sepia, ¿no? ¿Cómo sí, era? unos tonos bastante sepias, bastante marrones. Ese juego en realidad pues no tira de colores. Pasa que, sí, eso es. Sí, no tira de colores. De Perro Loco Games, de los meeples personalizados es bastante parco en colores, ¿no? Es negro, blanco y morado. Eso es, sí, eso es. Esos 3 colores tiene. Pero ni tonalidades diferentes ni nada. O sea, sí, que morado, negro. El negro lo vas a diferenciar fácil de cualquier otra cosa que tenga algo de color. Negro y blanco, ahí es que te ayudan los bastones también. O sea, sí. Y ya está, no tiene más. Esa es la diferencia de colores que tiene, sí. ¿Cómo se llamaba que se me ha ido la olla del juego de Perro Loco? Spell. Sí, eso, Spell. Vale, juegazo. Recomendado. Sí, pues mucho. Ahí se ve que los juegos no tienen por qué utilizar color necesariamente. Entonces, si podemos tirar por ahí,
pues nos arreglamos, muerto el perro, se acabó la rabia, nos quitamos todos los problemas de raíz. Ahora, claro, le tiene que ir el tema, tiene que quedar un arte chulo y demás. Entonces, la idea para quitarte los problemas del diseño de color no es acaba con los colores en tu juego y ya está, sino que tu primera versión sea en blanco y negro para que te fuerces a utilizar otro tipo de trucos. ¿Y qué tipo de trucos pueden ser? Pues, por ejemplo, símbolos que podamos utilizar o tramas. Por ejemplo, cuando antiguamente para hacer una gráfica no se podía utilizar color porque no había impresoras a color o periódicos a color o revistas a color, pues tiraban de pues un sombreado con rayas, otro sombreado con puntitos, otro sombreado con tal. Entonces, bueno, eso se puede tematizar también, ¿vale? Pues si estás haciendo un juego de mazmorreo, pues el sombreado pueden ser hachas para una determinada facción, espadas para otra, fueguitos para otra y yo qué sé, vientos para otra. Entonces, con eso dices, mira, yo no estoy viendo el fondo, pero sé perfectamente por este sombreado que hay aquí que es de un tipo o de otro. Entonces eso es bastante interesante. Dicho todo esto, me gustaría pasar un poco de lo que es el ojo a el cerebro. Ya hemos comentado que el cerebro hace de las suyas y que la diferencia entre el estímulo externo y lo que nosotros realmente percibimos es bastante grande. Tanto es así que nosotros, como humanos, no tenemos ningún problema en reconocer algunas cosas que las inteligencias artificiales pues se vuelven un poco locas cuando directamente lo único que le estamos pasando es el estímulo externo, es decir, una foto. Tú, cuando quieres diferenciar si eres humano o no, pues normalmente lo que te suelen poner es un captcha, ¿no? Y un captcha de estos es la típica ventanita donde te aparecen ahí, señala todas las bocas de incendios, o todas las bicicletas, o todos los pasos de cebra, o todos los no sé qué. Y claro, ahí solamente hay fotos. Y dices, esto es información digital. Una inteligencia artificial no tendría que tener ningún problema en escanear una información digital y dar una respuesta. Pero claro, es que el estímulo realmente es incompleto. Para nosotros no nos parece incompleto, porque vemos media bici y decimos, joder, es que le está tapando un camión. Pero ahí estamos reconstruyendo mentalmente la bici que falta y estamos diciendo, claro que aquí hay una bici. Pero eso, una inteligencia artificial, pues de momento no lo hace del todo bien, porque nuestra visión es lo que captan nuestros ojos más todo el procesado que tiene el cerebro. Lo que pasa es que a veces el cerebro se pasa de frenada. Es decir, pinta cosas que realmente no están ahí. A veces tenemos un mal diseño gráfico y nuestro cerebro de repente ven cosas que no tendrían que estar ahí. No será el caso en los juegos de mesa porque si hay algún tipo de efecto raro, pues enseguida en los primeros testeos la gente te dice, joder, pero es que eso más que un... Pues había un ejemplo bastante heavy que era un centro de meditación de yoga y el icono era un tejado así de templo japonés y parecía un culo, ¿vale? Entonces es como, a ver, o sea, se ve rapidísimo que dices, oh, lo has hecho así muy bonito en 4 líneas, pero igual le tienes que dar una pensadita a todo esto, ¿no? Luego también vamos a intentar que el cerebro pues nos rellena cosas y tal, pero vamos a intentar que rellene cuantas menos mejor, ¿no? Entonces, hay un tipo de juegos de mesa que tiene un arte concreto, como pueda ser pues las cartas Magic o similares, que tiene un arte un poco abigarrado, pues con mucho reborde, con mucha imagen, con mucha tipografía así un poco arcaica, etcétera. Y cada vez estamos viendo más juegos que tienden hacia el minimalismo, hacia muy pocos símbolos, relativamente poco apelotonados y demás, y eso es un poco para intentar minimizar la sobrecarga mental de estos procesos que son automáticos, pero que, joder, se están haciendo. Entonces, si conseguimos reducir eso, pues vamos a facilitar la compresión y que la gente quiera jugar más rato a nuestro juego, ¿vale? Lo que pasa es que también a veces estamos perdiendo inmersión y estamos perdiendo temática. Entonces, llegar a un punto medio de cuándo podemos simplificar y cuánto podemos dejar de simplificar es complicado. ¿A ti se te ocurre algún juego así específicamente abigarrado, barroco en su diseño o alguno que sea hiper simple? Mira, súper simple, el Villagers, por ejemplo. Ah, sí, lo tengo. O sí. el Sushi Go, que es más conocido por todo el mundo.
que son símbolos, la carta es un símbolo y ya está, lo ves fácil. Sí. Y que sean así más farragosos de ver, sin irme más lejos, tenemos el Moonskin, me parece que puede ser un juego conocido. No es el más farragoso, pero sí es un poco farragoso, ¿no? Tiene un montón de texto, tiene un montón de iconos que tienes que prestar atención, dibujos incluidos en las cartas. Sí. Si me pongo a dar vueltas seguro que te encuentro más juegos, pero claro, así de pronto que sea así conocido, quizás ese. Ya has dicho Magic. Dungeon Crawlers también suelen tener algunas cartas que valen para un montón de cosas. Por ejemplo, el One Deck Dungeon, cuando ganas una carta, la puedes usar para mejorar tu equipo, para ponerla en no sé qué sitio, para hacer que... O sea, la carta vale casi para 3 o 4 cosas a la vez, entonces tiene como diferentes apartados y dices, en lugar de una carta única, pues tengo la descripción, la foto del bicho, lo que me podría dar si la uso para esto, si lo que me podría dar para si dar esto, cómo la consigo, cómo tal, cómo cual. Pues al final aquí hay como 10 cosas dentro de la misma carta, ¿no? Y por otro lado, pues como tú decías, el Sushi Go, o aquí vemos un poco que todo esto también se relaciona con los apuntes de Jules, ¿no? Que conforme vamos bajando en edad recomendada, pues claro, el diseño tiene que simplificarse por esta sobrecarga mental que decíamos. Que sea algo bastante fácil de identificar y que no sirva para mucho más que para identificar la carta y ya está, ¿no? Entonces, pues Sushi Go es un juego que pretende llegar a no sé si es más 8 o más 6 o algo así, pero pretende llegar a gente que incluso no sepa leer porque se puede jugar sin saber leer. Sí. Y no puede meter mucha más información, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener un pequeño equilibrio entre una cosa y la otra. Lo que pasa con estos juegos hiper simplificados es que muchas veces no entramos en tema. Es decir, que tú estás ahí haciendo tu set collection y no te das cuenta de que estás preparando tempuras ni que estás haciendo nada por el estilo, sino que dices, claro, yo quiero más sushis o quiero más tempuras o quiero más no sé qué, y pasas un poco de la historia. Sí, el tema un poco secundario, sí. Sí. Luego, otra cosa que a veces nos viene bien es cuando tenemos mucha información que representar, tanto sea en tracks, como en tableros, como en cartas o lo que sea, podemos aprovechar los sistemas que tiene nuestra visión, que aquí ya estamos hablando del cerebro, de detección preatencional. Es decir, antes de que percibamos algo poniendo nuestro foco de atención en ello, ya el cerebro se ha dado cuenta de que algo no cuadra o algo hay un punto de ruptura entre dos grupos o lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un montón de formas que son similares pero hay una que es diferente en un grupo, la detectamos sin prestar atención, ¿vale? Porque es una señal que evolutivamente nos ha venido muy bien. Es decir, bueno, aquí de repente hay un montón de cabras y hay una cabra que tiene orejas puntiagudas. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues está el lobo ahí, ¿no? Entonces, ojo, cuidado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos ha venido muy bien. El tamaño, por ejemplo, si hay uno que es excesivamente pequeño o excesivamente grande, se detecta. La orientación, si está todo orientado hacia un sitio y de repente hay uno que está ligeramente desorientado. Esto, por ejemplo, a los que tenéis un pelín de TOC, os vuelve un poco tarumbas. Decir, joder, o sea, tengo todos mis lápices ordenados así y de repente hay uno que 5 graditos para un lado y te toca la moral, ¿no? O pues tengo un grupo de amigos que está mirando sobre todo estas cosas en las baldosas de la ciudad, que siempre hay alguna ñapa, que hay alguna que está un poco mal y les saca de quicio, ¿no? Bueno, pues todo esto... Me pasa con las bocas de alcantarilla. Que las destapan, tienen un grabado, las destapan, y luego las vuelven a tapar y no lo encajan donde tiene que estar. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué me hacéis esto? Sí. Pues todo esto, lo que es el tamaño, la forma, la orientación, la concavidad o la convexidad, lo aplanado o abombado que esté, si están todas las cosas encerradas en algo o no, todo esto es detección preatencional, es decir, automático, sin tener que prestar atención, lo detectamos. Entonces, hay gente que tiene más tolerancia o menos a esto. Aquí en el proceso de diseño nos interesa una persona que tenga poca tolerancia a esto, para que nos corrija todas estas cosas antes de salir a imprenta, ¿vale? Entonces, tener a alguien que sea un poco tiquismiquis en tu grupo de testeo es un tesoro, ¿vale? O sea, si tenemos que formar el equipo A o el grupo genial de testeadores y testeadoras, necesitamos una persona que tenga problemas de visión a nivel de color,
otra persona que sea super TOC, de que todo tiene que estar bien ordenado, bien alineado, bien cuadrado y tal. Y luego gente pues que sea un poco cabronías, o sea, que vaya a buscarle las trampas a las reglas y demás. Por lo menos esos 3 perfiles nos va a venir bien. Que luego cuando ya el juego esté editado no los quieres en tu mesa. Porque son un poco una agonía, ¿no? Pero que en tu mesa de testeo los quieres siempre porque quieres fallar pronto y quieres arreglar pronto los problemas, ¿no? Sí. Bueno, entonces, te habrá pasado a ti, Pablo. Yo creo que podríamos poner algún ejemplo de esto que estás hablando antes de seguir. Sí. Directamente. Yo si quieres te cuento mis cagadas. Sí, claro. La primera a este respecto fue, por ejemplo, cuando diseñé la caja del Moon, porque en el Moon pues yo cometí el error o la machada o la ingenuidad de hacer el diseño gráfico también, cuando no tengo ni idea del asunto, ¿no? Entonces, bueno, diseñé la caja, pues yo con toda mi bisoñez. Y de repente me viene el de AGR Priority y me dice, oye, ¿tú te has planteado de que la caja, lo que es la cubierta, está en orientación retrato y lo que es la parte de atrás está en orientación horizontal landscape? Y yo, bueno, pues no me lo había pensado, lo había hecho landscape porque me cabe mejor la información y tal. Y dice, me pone un pelín nervioso. Y digo, bueno, no te pongas así, ya lo vamos a corregir. Muchas gracias por habérmelo dicho, porque, claro, si a ti te pone nervioso, muy probablemente haya mucha más gente por ahí que cuando vea la caja dice, mira, pues a mí este es un juego que me gusta, pero lo tengo que tapar con otros 2 juegos para no ver que la caja por detrás está así, ¿vale? Porque hay gente que es un poco así. Entonces, yo ya lo había visto en otros juegos, que se cambiaba la orientación y tal, pero parece ser que eso es un tema que molesta un poco. Y otra de las cosas que me pasaba con esto de la atención preatencional y la gente que se molesta un poco es que al principio los círculos que marcaban en Moon que una carta estaba apagada, que estaba en modo 0, tenían una especie de brillito que solamente estaba en una esquina del círculo. Entonces, claro, después de jugar un rato, todos los brillitos estaban desorientados porque las cartas se mueven y tal. Entonces algunos estaban brillando en la izquierda, otros en la derecha, otros abajo a la derecha. Y me dijo Piru de la mazmorra de Pacheco, oye, esto igual lo quitas, ¿vale? Este brillito, haces un círculo vacío, sin más. Sí. Y así, si las cartas se cambian de orientación, pues no están los brillitos mal. Porque claro, esto está simulando un brillo y no hay luz que genere este brillo para todos los lados en los ceros, ¿no? Entonces, es como, joder, algo que ya había pensado que era como una chorrada, pues hay gente que le saca totalmente de juego porque esta detención preatencional no se puede apagar. Yo estaría girando la carta constantemente para que todas queden perfectas. En mi casa no habría problema porque todos jugamos con las cartas en la posición correcta. Pero cuando viniera alguien externo, ahí sí que tendríamos problemas. Estarías todo el rato, estaríais los dos como... hombre, perdona que toque un poco tus cartas. Claro, no, ya me pasa, ¿no? Cuando hay juegos que juegas con varias personas, que tú tienes las cartas en la mano, la juegas y la tiras a una pila de descarte. Pues la gente la tira a la pila de descarte, pues como caiga. Y yo, no, a ver, tiene un orden. Estamos ahí todos. Las cosas, hasta para tirarlas a la basura hay que tener... Hay que ser ordenado. Sí. Hay que ser ordenado. Eso es. Muy bien. Bueno, pues si te parece, ya hemos tratado bastantes cosas del color, vamos a tratar algo que tiene que ver más con la forma, con el diseño de formas, y me voy a intentar ayudar de una corriente psicológica que se llama la psicología de la Gestalt. Me gustaría que no confundiéramos la psicología de la Gestalt orientada a lo que es el diseño gráfico, la escuela de la Gestalt, con lo que se ha llamado la terapia de la Gestalt, que es un rollo que vino bastantes años después. Esto es de principios del siglo pasado y la terapia es de como los años 40 o así, que es un rollo más de que pues todo es holístico y todo tal. A mí personalmente no me enrolla mucho, pero sí que me gusta sus antecesores, que son estos, los de la psicología de la Gestalt, que definieron pues una psicología de la forma, una psicología de lo que es bonito, ¿vale? Y que esto nos viene de maravilla para hacer cosas que no chirríen, que sean pues bonitas casi sin pensarlo. Lo bueno que tiene esto es que no se mete en
explicaciones causales, es decir, no nos dice por qué pasan estas cosas, pero sí nos dicen que ellos han estado haciendo muchas pruebas y que han detectado estas leyes o principios de diseño que estaría muy bien que tuviéramos en cuenta a la hora de hacer nuestros diseños gráficos, ¿no? Entonces, uno de ellos, por no decir que uno es el primero, ¿no? Es el principio de proximidad. Es decir, que los objetos que están cerca, que están contiguos, tienden a verse como una unidad, ¿vale? Entonces, si queremos que haya cosas que se perciban como que son lo mismo o parte de una misma cosa, estaría muy bien que nuestros diseños gráficos estén cerca, ¿vale? Que estén contiguos. Porque si los separamos, tendremos que utilizar otros trucos para ayudarle al cerebro a que se dé cuenta de que eso es la misma cosa, ¿vale? Podría ser el uso del color, como hemos visto hasta ahora, o podríamos usar el siguiente principio de la Gestalt, que es el principio de semejanza. Que las cosas que tienen la misma forma o muy parecida, pues tienden a verse también como una unidad, como lo mismo. Es decir, si hay cosas que por diseño tenemos que separar y nos tenemos que cargar el principio de proximidad, pues por lo menos vamos a ponerlas con la misma forma. Es decir, si yo tengo 3 bases que tengo que separar en un mapa, pues las 3 bases las vamos a hacer iguales, las vamos a hacer circulares con unas marcas concretas y que la gente, por el principio de semejanza, vea que ese es mi sistema de defensa, ¿vale? Que están ahí puestas y que tienen la misma forma. Si hubiera otras formas que significan cosas diferentes, pues tendrían que tener una forma bastante diferente. Es decir, no puede ser unos son círculos y otros son óvalos. Pues estaría bien que fueran círculos o cuadrados, o círculos y X, o cosas así, ¿no? Sí. Intentar no jugar solamente con el color o con pequeños detalles en el diseño gráfico, sino que algo sea pues claramente distinguible, ¿no? ¿Se te ocurre algún diseño que tiren de esto? Porque claro, aquí cuando por ejemplo vas a hablar de componentes, te viene bastante bien que sí que tengan la misma forma. Es decir, que haya pues bases circulares tanto buenas como malas, o tantos de un jugador como de otro, o lo que sea. Pero estaría muy bien que jugáramos a romper las formas para tirar para que se active ese principio de semejanza que nos ayude a definir todo esto. Sí, bueno, ¿Te suena algún juego que yo creo que hay muchos juegos que tienen ese mismo elemento que dices tú, que lo han cambiado, le han dado una vueltita para diferenciarlo, ¿no? Como puede ser, tienes 2 meeples diferentes, uno más pequeño y otro más grande, siguen siendo la misma forma, pero deciden que el grande pues le ponga un sombrerito. Antes igual no se hacía, pero ahora sí, ¿no? Sí. Que se hacen estas cositas. O tengo 2 tamaños de edificios y en vez de hacer los 2 del mismo tamaño, pues en vez de hacer los 2 de diferente tamaño única y exclusivamente, hago que un edificio tenga una chimenea y el otro tenga 2, por ejemplo. Claro. Es lo que se me viene a la cabeza ahora, sí. Sí, rompes la semejanza para las cosas que son diferentes y mantienes la semejanza para las cosas que son iguales. Sí, es un poco. Y sigue siendo todo. Siguen siendo todo edificios, pero distingues fácilmente que son edificios diferentes, ¿no? A mí, por ejemplo, una cosa que me sorprendió un poco es la similitud en colores y en formas de las diferentes facciones que tiene el Memoir 44. No sé si has jugado. No he llegado a jugar todavía. Bastante sencillito, es como un wargame de entrada. Y joder, el ejército aliado y el ejército nazi, pues claro, van de camuflaje. Entonces, bueno, pues uno es como más grisáceo azulado y el otro como más grisáceo verdoso caqui. Pero joder, ahí hay un matiz que te tienes que fijar un poco en si tiene una estrella de un tipo o de otra, tienes que utilizar otra simbología, porque no hay claro. Pues una diferenciación clara de colores. Pero claro, ahí la temática está marcando. No puedes hacer que unos sean amarillos y otros sean negros, porque entonces dices, a ver, estamos en mitad de un bosque en el desembarco de Normandía y unos tíos van de amarillo fosforito. Bueno, pues sí, pues va a ser muy fácil de detectar, pero es que justo es lo contrario a lo que te está pidiendo el tema, ¿no? Entonces a veces pues no sabemos el principio, pero nos lo tenemos que saltar. Quizás aquí bueno, se podría igual adaptar, ¿no? Que no sé si tienen peanas, creo que son figuritas que tienen peanas, ¿no? Ah, sí. Que uno pudiera ir con peanas redondas y otro con peanas cuadradas, por ejemplo.
Sí, o el mismo color de la peana, ahí así que muchas veces... Sí, o el color de la peana. La temática ya está puesta en la miniatura, pero la peana la voy a poner de un color saturado, pues todo rojo y todo verde, o todo amarillo, o todo azul, y ahí pues se detecta fácil. Bueno, el juego en general no tiene ningún problema de diseño, pero me sorprendió un poco de decir como, joder, es un poco todo lo mismo, tienes que fijarte más en los símbolos y en detalles, más que en algo que se diferencia de cualquier forma. Luego, si no podemos jugar ni con la proximidad ni con el cambio de formas, porque resulta que tienen que ser iguales o muy similares por cuestiones de diseño, pues podemos jugar con conexiones. Es decir, si diseñamos una línea que va desde un punto hasta otro, eso se percibe como más potente que cualquier otra cosa. Es decir, cosas de diferentes formas, tamaños, colores, orientaciones o lo que sea, si están juntadas con una línea, se perciben como una unidad. ¿Vale? Entonces, por eso todos los juegos que conectan cosas generan esa sensación de esto es lo mío. ¿Vale? Todos los 1.8, o sea, todos los 1800 algo, los 1.8XX o el Railroad Inc. o lo que sea, cuando nosotros estamos uniendo con, o el Ticket to Ride, el Aventureros al Tren, cuando estamos uniendo con líneas cosas, pues ahí se genera una sensación de unidad, una sensación de conexión, de que todo eso es lo mismo, súper potente, más allá de colores, formas o lo que sea, ¿vale? Entonces, ese sería un truco que tenemos en el punto de diseño para romper todo lo demás. Que dices, joder, es que ¿cómo consigo que todo esto se perciba como que es de este jugador y todo esto se perciba como es de este otro jugador? Bueno, pues rodéalo o únelo con unas líneas, con unas conexiones, y eso romperá todo el resto de principios. Sí, esto como en cualquier mapa, ¿no? Que puede ser, imaginemos que el juego tiene un mapa, ¿no? Y hay como áreas para representar el área de cada uno. Digamos que si tú rodeas un área de ese color de cada jugador, ahí ya lo podrías distinguir. Eso es a lo que te refieres, ¿no? Por ejemplo, un state. La base en la que aparece cada uno, que no solamente tenga el símbolo, sino que sabes que toda esta zona que está rodeada con el color morado es la zona de aparición del morado, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que ahí también habría un poquito de contigüidad, ¿no? Yo lo comentaba más que nada cuando las cosas no están ni cerca, ni tienen la misma forma, ni nada por el estilo, pero tú consigues unirlas, ¿no? Pues ahí igual un poco más Aventureros al Tren. Dices, mira, es que esta ruta me la apunto yo porque, mira, he conseguido unir estas 3 o 4 ciudades o las que sean, y ahí ya las percibimos como un todo, ¿no? Entonces, las ciudades estaban separadas, bueno, o tenían cierta contiguidad, pero cada una con el siguiente salto, no con entre sí, y las terminamos por unir, ¿no? Esto también pasa, por ejemplo, hay bastantes roll and rides unos pocos, que juegan con la idea de unir y crear constelaciones. Creo que hay uno que se llama Celestia, o no me acuerdo cómo se llama. No conozco. Y que es un poco esta idea, ¿no? O sea, nosotros vemos el cielo y vemos ahí estrellas sueltas, pero si de repente nos han enseñado, bueno, aquí está la osa menor, aquí está la osa mayor y tal, ya las percibimos como un todo. O sea, en lugar de ser luces que están ahí flotando en el aire, sin más, ya vemos el cuadradito, ¿no? Esas líneas nos ayudan a percibirlo todo como una unidad. Vale. ¿Alguna cosa más? Por ejemplo, el principio de cerramiento. Cuando hay contornos, cuando hay bordes, cuando hay fronteras a la hora de diseñar, eso se percibe muchísimo más que cuando hay un degradado difuso sin más, ¿vale? Entonces, hay muchas veces que somos capaces de cerrar una figura que no está ahí, ¿vale? No sé si te suena... bueno, hay un montón de iconos o de logotipos de marcas y demás que juegan con la idea del espacio negativo, el espacio vacío. Dicen, bueno, pues es que yo solamente te pinto parte de los ojos y un poco de las orejas de un oso panda y te hago el logotipo de Adena de WWF, de la World no sé qué animal tal, sin dibujarte la cabeza, ¿vale? Porque tu cerebro ya va a cerrar esa cabeza, ¿no? Entonces muchas veces nos ocurre que tenemos, por ejemplo, pues 4 esquinas
de un cuadrado y el cuadrado realmente no está ahí, pero nuestro cerebro está pintando un cuadrado que no existe, ¿no? Entonces, el tema de jugar con los contornos es muy importante y sobre todo hay que tener mucho cuidado con marcar contornos que realmente pues no queremos que estén ahí. Entonces, el diseño, el principio de cerramiento es un arma de doble filo. Nos ayuda a que nuestro cerebro rellene huecos y no haya que dibujarlo todo, pero también puede darse el caso de que pues se estén cerrando cosas que no estaban ahí. Esto se puede ver muy fácilmente en mapas que se utilizan cada vez más en dragones y mazmorras, en rol en general, y juegos que tengan casillas cuadriculadas, donde en vez de hacer la cuadrícula completa en el mapa, para que las miniaturas se vayan moviendo a través de esa cuadrícula, lo que hacen es solamente la cruz de cada unión de las cuadrículas. Entonces solamente hay pequeñas marcas de Manchar X. menos el mapa. Claro. Entonces tú sabes que la miniatura va entre las marcas de las X porque tú ya estás haciendo la cuadrícula en tu cabeza. Solamente con las X que hay marcadas en el tablero. Sí, todo ese montón de X lo que permite es que no haya que manchar el diseño. Pero nuestro cerebro va a percibir perfectamente, como tú bien dices, toda la cuadrícula. Incluso si tiraran de hexágonos, nuestro cerebro también funcionaría bien. O sea, poniendo en los vértices unas pequeñas rayitas en el ángulo que corresponda, pues ya valdría. Y eso me parece un súper aprovechamiento de este principio, porque dices, mira, no mancho el mapa me queda súper temático. Porque si pintas una cuadrícula, una rejilla encima de un mapa de color chillón, pues se va a ver muy bien, pero es que te saca totalmente, o sea, te convierte el juego en un abstracto. Mientras que con esto, pues gracias a este principio y al cerebro de quien está jugando, pues ya lo tienes. Es súper buen, y aprovechas también el arte, se hace menos cargante lo que estás viendo, que parece que no cansa menos a la vista cuando es intuitivo. Da menos sensación de que estás en un juego de mesa y estás más en un mapa un poco más abierto, aunque sea totalmente ficticio, ¿no? Pero parece que es, bueno, pues me ha tocado estar aquí en el mapa y tal, y ya está. Y nada, es un buen truco que podemos aprovechar este principio. Otro principio que está un pelín relacionado con esto es el principio de continuidad. Asumimos que los objetos son continuos a pesar de estar interrumpidos por cosas que están en primer plano. Es decir, lo que decía, si nosotros vemos que hay una escalera que empieza por un sitio, de repente hay un coche que tapa toda la escalera y sale por el otro lado, entendemos que es la misma escalera y que no son dos cachitos de escalera que están aguantando las dos personas que no vemos una a cada lado. No sé si me explico. Es decir, podría darse el caso de que fuera eso. Podría darse el caso de que fueran dos escaleras enanas que están mostrándose a cada lado de un coche o de un camión. Pero lo normal es que si están a la misma altura, hay una línea imaginaria que cruza el coche y une todas esos cachitos de escalera que se muestran por cada uno de los dos lados, pues hay un principio de continuidad que ahí en el cerebro nos ayude a rellenar todo esto, ¿no? Esto es un ejercicio que podemos hacer todos poniendo un dedo delante tapando un objeto, o sea. Sí, eso es. ¿Nos imaginaríamos que cómo es? Pues clarísimamente sí. Luego, claro, hay muchas películas, por ejemplo, de humor que juegan un poco a eso, ¿no? Al equívoco de que de repente parece que era una persona, pero resulta que era otra mirando para otro lado, o sea, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero siempre se dan fotos, cosas. El otro día vi un perro tomando la sombra debajo de un coche. Y justo levanta la cabeza y desde donde le sacaron la foto, los dos tubos de escape que tenía el coche se le quedaban en los ojos y parecía que tenía prismáticos. Por ejemplo, ¿no? Sí, hay muchas fotos de esas cómicas que, pues yo que sé, justo lo que tú dices, un perro o un gato salta y se pone exactamente donde tendría que estar la cabeza de la persona que está hacia atrás y entonces, bueno, parece como que es una persona con cara de perro y cosas así y se rompe este principio y es bastante cómico, pero en general entendemos que los objetos tienden a ser continuos a pesar de que pues hay algo que está en primer plano, en segundo plano, en tercer plano, ocultándonos parcialmente eso, ¿no? Aquí es donde los sistemas de captcha de las IAs fallan bastante, ¿no? Si de repente hay pues un semáforo pero que está parcialmente tapado
por un coche que está cerca, pues nuestro cerebro aplica el principio de continuidad y pinta en la escena o imagina la escena con un tubo de semáforo que llega hasta arriba sin ningún problema, pero una IA pues igual no se da cuenta de que dices, ostras, es que aquí empieza un tubo, luego hay un coche, luego sigue un tubo, luego hay un árbol que tapa con unas ramas el tubo, luego gira y dices, joder, nuestra experiencia nos ha servido para darnos cuenta de que hay semáforos que son una L así grande y que a veces están tapadas por otras señales o por otras cosas, se aplica el principio de continuidad y listo, ¿no? Y esto en juegos de mesa pues también pasa mucho, que gracias a esto podemos hacer que haya partes del tablero que estén tapadas parcialmente por otras o que sirvan para hacer diferentes pisos en una mazmorra o que sirvan para hacer trucos con legacies, de poner pegatinas en el tablero o lo que sea, que nos ayuden pues a que no se pierda la temática, a que el juego siga siendo inmersivo, pero que gracias al uso un poco inteligente de unos pocos componentes pues se dé una sensación muy diferente, ¿no? Entonces, son trucos que la gente que sabe diseñar pues los tiene muy presentes y que la mayoría de la gente que no nos paramos a pensar en estos principios pues nos sirven para que nos la cuelen, ¿vale? Es como los trucos de magia. Está guay saber cómo es el truco de magia, pero también está súper guay no saberlo y que de repente digas, la bola ha desaparecido, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo. Dices, joder, con este pequeño truco nos han convencido de que esto que parecía una mazmorra de un solo piso ahora es de 2 pisos, cosas así. Viene bastante bien. Seguimos con principios y ya estamos casi terminando. El principio de figura y de fondo. Al cerebro le pasa una cosa, que cuando ve un diseño ambiguo no puede interpretar que la misma parte del diseño o del dibujo es fondo y es forma a la vez. Aquí sí. La imagen que nos viene a todos a la cabeza es la típica copa de estas formadas por 2 siluetas de 2 caras. Sí. No sé si os suena Es un poco raro hablar en un podcast de cosas que son súper visuales. Es algo abstracto, sí. Yo sí conozco varios casos. Tenemos eso, tenemos el jarrón de los delfines, en el que se ven o una pareja besándose o 9 delfines, dependiendo cómo lo mires. Sí, también hay un clásico que es el de la anciana y el de la anciana joven. Y una joven. Esta misma mañana he visto uno que era pato o cabra con una foto real. Y entonces ahí el cerebro tiene que decidir. Hay parte del estímulo que yo interpreto que es el fondo y entonces me voy a fijar en lo otro para intentar formar una forma o no, ¿no? Y entonces este tipo de diseños pues son bastante perturbadores porque el cerebro está constantemente autocorrigiéndose de cada vez que enfoca de una forma dice, no, esto era el fondo, no, esto es la forma, ¿no? Entonces, y vamos a intentar evitar este tipo de diseños, salvo que la temática del juego pues le quede perfecto, pero en general vamos a intentar evitarlo y con unos pocos consejos vamos a desactivar este jaleo de ambigüedad entre figura y fondo, ¿no? Por ejemplo, si orientamos las cosas en el eje horizontal o vertical, es lo que esté perfectamente alineado de izquierda a derecha o de arriba a abajo, se entiende más como figura que como fondo, ¿vale? Es decir, normalmente cuando prestamos atención a una escena o a alguna cosa que queramos mirar, enfocamos también y ajustamos nuestro encuadre de la visión también para que lo que es importante, lo que es la figura, esté bien encuadrado y esté centrado y que esté bien alineado, ¿vale? Y el fondo nos da un poco más igual que esté desalineado, porque lo que importa es que yo estoy viendo esta flor y quiero ver la flor en primer plano, bien alineada y demás. O sea, si luego la hierba que está por del fondo está desalineada, pues me da igual, ¿vale? De hecho, que esté desordenada y desalineado esa hierba del fondo me va a ayudar a darme cuenta de que en esta foto, en esta imagen, en este escenario, la figura es la flor, y el fondo es la hierba, ¿vale? En cambio, si alineara de forma perfectamente vertical una brizna de hierba, pues muy probablemente las flores que estén por el fondo pues no estén perfectamente alineadas con esa brizna de hierba y el cerebro le sirve bastante bien
para darse cuenta de que en esta nueva escena lo que estamos primando es la brizna de hierba y esa es la figura y todo lo demás es el fondo. Entonces, cuando vamos a diseñar una carta, vamos a diseñar un token o vamos a diseñar un tablero o lo que sea, tenemos que tener muy claro el tema de la orientación, el tema de las cosas que queramos que sean importantes, estaría bien que estuvieran orientadas o 100% en el eje X o 100% en el eje Y, ¿vale? O sea, 100% arriba abajo o 100% izquierda derecha. Si las cambiamos, aunque sea un poco, aunque sean 20 grados o 36 o los que sean, vamos a generar una sensación de que, bueno, esto no es tan importante, esto puede que sea simplemente fondo, ¿vale? Uh-huh. Y aquí, ¿se te ocurre algún ejemplo de cosas que estén un poco regular en este sentido? Pues sinceramente no. No conozco ahora mismo ningún juego que tenga fallos de estos. Eso me genera hasta TOC. Es que entonces pues, me acordaría si lo hubiera visto, sí. Yo el otro día vi, lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo del nombre del juego, pero vi un juego que tiene un tablero que tiene losetas hexagonales para definir las ciudades. Uh-huh. Y hay diferentes ciudades que están cerca de la costa y entonces unas ciudades pues están orientadas perfectamente en el eje X y en el eje Y, es decir, 100% vertical o 100% horizontal, uh-huh. Pero como son hexágonos, hay otra que estaba rotada 45 grados, ¿vale? Porque sí, quedaba mejor en el mapa para que coincidiera con la arena de la playa, uh-huh. Coincidiera mejor con la costa. Pero claro, al rotarla a 45 grados, todos los indicadores de cuánto energía necesita, cuánto no sé qué, cuánto no sé cuál, también están rotados. También se giran. Entonces, claro. Eso mucha gente no lo veía, ¿vale? O sea, es uh-huh. Como ahí... Claro, tengo todo... Yo coloco el juego, estoy delante de él y lo veo todo como si fuera un libro y de repente tengo una loseta que tengo que girar el libro para poder leerla, ¿no? Exacto. Entonces ahí, pues la lías. O sea, es decir, claro. No hay problemas con la figura del fondo en este caso, pero sí que es verdad que te está saltando la orientación que se percibe como figura, que es la horizontal o la vertical. Sí, ¿no? La ciudad que estaba de fondo podría estar en la orientación que quisiéramos, pero los recursos indicados en esa loseta deberían de estar puestos respecto al juego y no respecto a la figura que se ha dibujado, ¿no? Sí, para mejorar un poco la coherencia uh-huh. y minimizar un poco la sobrecarga cognitiva. Uh-huh. De hecho, otra de las cosas que tiene mucho que ver con minimizar la sobrecarga cognitiva son los últimos principios que vamos a ver, que el principio de simetría y de regularidad. Las formas simétricas y las formas más o menos regulares tienden a verse como un conjunto, tienden a verse como algo que es parte de lo mismo y dan como bastante paz a la hora de identificar. Si te fijas, casi todos los logotipos de marcas suelen ser simétricos en algún eje y juegan un poco con eso, incluso con varias simetrías, ¿vale? Con dobles simetrías, con triples simetrías o con simetrías circulares, porque ayudan a generar una imagen muy reconocible y aparte cuando por ejemplo los vemos ligeramente girados o lo que sea, pues esa simetría nos ayuda otra vez a recolocarlos bien y a saber cómo se deberían ver y nos da pues cierta calma, ¿no? Todos estos principios de la Gestalt yo los relaciono con un poco la calma a la hora de vivir una experiencia perceptiva visual, ¿no? Uh-huh. Y es un poco lo que ellos llaman pues la ley de la pregnancia o la ley de las buenas formas, de la ley de vamos a intentar hacer algo lo más simple posible, que tenga una buena forma. Ya sé que buena forma es un juicio de valor, algo te puede parecer una buena forma a ti y a mí no, uh-huh. Pero si tiramos de que sean semejantes, que estén cerca, que sean simétricos, que sean continuos, que sean simples, etcétera, pues vamos a llegar más a cosas así.
Y luego, una vez que ya tengamos este diseño, pues sí que podemos intentar meterle algo de temática y meter algo de, pues que no parezca un abstracto, ¿no? Sino que dices, bueno, pues yo ya he hecho algo que funciona en blanco y negro, que es sencillo de identificar cada uno de los símbolos, que las cosas que son iguales o están cerca, o tienen la misma forma, o están conectadas por líneas, o tienen el mismo color. Que vamos a intentar buscar la mayor simplicidad en el diseño, que no haya problemas de figura a fondo y que todo sea lo más simétrico posible. Y cuando ya tengamos eso, pues ya le empecemos a poner pues todo el diorama que va por encima, ¿no? Las capitas de musgo, las vallitas de colores, pintamos con aerógrafo y lo que quieras, pero ya tenemos un sistema visual o de diseño que funciona bastante bien y que no va a dar problemas a la hora de escalarlo o de abigarrarlo o de complicarlo un poco más, ¿no? Entonces, por ejemplo, los abstractos, pues muchas veces se quedan aquí, dices como, bueno, hasta aquí ya tengo mi juego y ya vale. Y luego los que son un poco más temáticos, pues partirían de aquí. Lo que pasa es que a veces los temáticos no se hacen así, sino que los temáticos se hacen parto del tema y luego intento que quede algo chulo, pues aprovechando alguno de estos principios o no, o haciendo mucho testeo y detectando los errores sobre la marcha y corrigiéndolos, ¿no? Entonces, bueno, tener una serie de principios sobre los que partir nos ayuda a pues equivocarnos poco o equivocarnos menos en lugar de pues tirar siempre del ensayo-error, ¿no? Eso es un poco lo que pasa también con el rincón de Paco. Puedes intentar hacer un juego, el rincón de las mates, ¿no? Puedes hacer un juego con ensayo-error 100%, mucho testeo y al final vas a acabar haciendo un diseño muy parecido al que haría Paco, pero está mucho mejor que nos sepamos la teoría y que vayamos un poco a tiro fijo y darnos cuenta de qué diseños no van a funcionar porque están rotos por la teoría de juegos o qué diseños están mal planteados a nivel matemático porque pues se te ha ido la olla y con ensayo-error pues vas a acabar alcanzando los números que te dice la fórmula, pero si la fórmula te la sabes desde el principio, pues todo eso que te ahorras, ¿no? Entonces aquí, pues estos principios nos ayudan bastante a no fallar mucho, que no está mal para ahorrar un poco de tiempo. Sí, mira, todo esto que has contado al final con el tema de las formas, lo resumo al toque que tienen muchas personas a la hora de ver troquelados al revés. pero no porque esté al revés, sin más, sino me voy a remitir a un caso concreto que fue el juego del Bast, cuando salió en castellano. En este juego llegaron varias losetas que se juegan apiladas, como si fueran un mazo de cartas. Y claro, las losetas al ser troqueladas en la fábrica, hay uno de los lados de la loseta tiene una especie de bisel redondeado. Y claro, pues cuando tú las apilas, hay un lado de la loseta que está combado para un lado o para el otro, ¿no? Por lo general, el lado del bisel es el lado bueno y el lado plano, que no tiene nada, es como el reverso. Sí, la cara B. Se supone, claro. En este caso vinieron unas cuantas losetas con el reverso al revés. A la jugabilidad en sí no afectaba mucho, pero sí es verdad que a toda la gente le dio el toque porque cuando tú apilabas estas losetas podías ver fácilmente en la pila cuál estaba al revés. Lado y cuál es el del otro. Igual eran 8 entre 20 o entre 30, pero esas 8 se veían y sabías cuándo iban a llegar. Bueno, entra en juego que la gente tendría que memorizarse esas 8 exactamente para saber cuándo iban a llegar, ¿no? Pero ya, incluso te podría dar una ventaja en el juego, que eso ya es más grave, no solamente te podría dar una ventaja. Entonces, aquí sí que hicieron una buena labor, 2 tomates, y lo que hicieron fue reponer estas losetas. Pero algo que se veía a priori como, bueno, esto, a ver, tampoco es para tanto, que no afecta para esto. La verdad es que a mí, personalmente, es que me molestaba mucho que esas estuvieran al revés, porque yo sabía que tenía una de esas 8 en la mano. O sea, yo digo, va a robar una de las 8 que están al revés, y resulta que las 8 eran del mismo tipo. Entonces sabías cuándo llegaba. Aquí vemos el sistema que hemos visto antes de detección preatencional de concavidad y convexidad funcionando sin poderlo apagar, porque es un sistema automático. Exacto. Y todo el rato diciendo que tú dices, esto está mal. Dices, es que te tienes que fijar ya, pero es que no puedo no fijarme, estoy todo el rato fijándome en eso. Y es un detalle súper pequeño. Me ha pasado también con Spell, por ejemplo. Resulta que yo estuve jugando el otro día con las fichas moradas
y una de las losetas venía troquelada al revés. Que no afecta, aquí no afecta para nada, a la jugabilidad no afecta para nada. Y una vez que lo tienes colocado en la mesa, tampoco afecta para nada. Pero cuando las cogí y las tenía en la mano, dije, ¿por qué está al revés esta? ya me pasó. Es verdad que en ese juego da igual que estén de un lado que para el otro, que funcionan no igual. Se roban de un mazo ni nada. Se colocan al principio de la partida, no tienen ningún tipo de información secreta y simplemente lo único que importa durante la partida es en qué lado están posicionadas. No afectan nada. Pero sí es verdad que sin quererlo, pues yo ya... A mi cabeza me viene eso, me dice, es que esta está al revés. Yo a mí, a la hora de diseñar el troquel o de ayudar a los ilustradores y diseñadores que me han ayudado a mis juegos a diseñar el troquel, son ese tipo de cosas, por ejemplo, no las había tenido en cuenta. Y hay que tenerlas en cuenta, sí. Sí, o sea, tienes toda la razón, porque es que se perciben diferente un troquelado hacia un lado que hacia otro, y se ve claramente, como tú bien dices, que una es una cara principal, que es la cara A y la cara B. Sí, eso es. Y, joder, pues es algo que me llevo también, del programa de hoy. Que la próxima vez que voy a diseñar un troquel, ojo con las orientaciones, porque dices, no, esto va en un troquel grande que se divide entre 6 y va en la caja, y dices, ya, se divide entre 6, pero ¿cómo? Pero eso es, si tú vas a hacer un troquel, vas a hacer 4 láminas de troquel, tienes que asegurarte qué lado va por cada lado. Sí, que todas las formas que vayan a acabar siendo lo mismo tengan la misma forma. Aquí otra vez el principio de semejanza de la Gestalt. Yo trabajo en artes gráficas y justo esto es muy difícil que pase en el sector en el que yo me muevo. Pero sí es importante eso, ¿no? Yo trabajo también con lo que sería 3 papeles, por así decirlo. Y es muy importante que elijas dónde va cada cosa, porque no es lo mismo dónde va a incidir las cuchillas de los troqueles y cómo va a quedar el resultado final si va de una forma o va de otra. Parece una chorrada, pero afecta. Y a juegos en los que tienen información oculta, pues es algo a tener en cuenta. Y ahí te rompe un poco la mecánica, sí. Exacto. Creo que el programa de hoy ha quedado muy ilustrativo, más que para un autor de juegos de mesa, para una persona, que puede ser autor también, pero que diseñe componentes para juegos de mesa, que diseñe juegos por encargo o los suyos propios. No solamente de cara al prototipo, ¿no? Sino de cara a la producción, que es algo importante. Lo mismo pasa con los colores. Ya me gustaría, no sé si tienes que añadir alguna cosa más tú sobre este tema. No, yo creo que hoy ya vale. Si quieres en otro programa nos metemos un poco más con la teoría del color y con círculos de color y cosas así, pero yo creo que por hoy más que suficiente. Bien, pues yo solamente apuntar que estas cosas sí las he visto, he tenido que lidiar con ellas porque yo tengo un par de juegos que van asociados a colores, ¿no? Y como van asociados a colores, pues dan problemas de que la gente no identifique bien los colores. Claro, los juegos se basan en el color. Pues otro día ya os hablaré de las herramientas que usamos para evitar estos problemas. Exacto. Perfecto. Pues muy bien, ha quedado bastante cuco el programa. Mira, para decir que íbamos a hacer programas cortos, últimamente... nos vamos tirando de la lengua y pasa lo que pasa. Sí, hay mucha neuromandanga que contar. Hay mucha neuromandanga, a tope. Me encanta ese nombre, me encanta. Es gracioso. A mí, no sé, me hace gracia. Cada vez que lo escucho me hace gracia. Bueno, vamos a despedir el programa de hoy y nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos en el que todavía no sabemos lo que va a haber. Es sorpresa. Recordaros que podéis escuchar nuestro programa en iVoox, YouTube, Spotify y Google Podcast, que nuestras redes sociales, tanto las personales como las del programa, están abajo en la cajita de descripción del programa y que paséis una buena semana. Hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, @laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, Laboratorio de Juegos.